Oración del corazón, martes de la primera semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, enséñame a valorar el misterio de cada cosa y de cada ser humano, para que les dedique el tiempo y la atención que se merecen, para que pueda aprender el mensaje profundo de todo lo que me toca vivir. Ven, Espíritu Santo, a derramar tu dulce calma en todo mi ser. Amén. Hoy la Iglesia celebra a la Beata María Dolores Rodríguez Sopeña. Fundó el Instituto de las Damas Catequistas y la Obra de la Doctrina. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Señor, te pido que ilumines mi mente y mi corazón para que este momento de oración me haga crecer en el amor. Dame la gracia de conocer y vivir tu doctrina de amor para entregarme a los demás con total desinterés y donación. Este pasaje evangélico presenta a Jesús con la pequeña comunidad de discípulos. Entra en Cafarnaún, donde vivía Pedro, que era una ciudad más grande, la ciudad más grande de Galilea. Entra en aquella pequeña ciudad. Marcos relata que siendo sábado fue inmediatamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la palabra de Dios, palabra que hay que escuchar, palabra que hay que acoger y que hay que anunciar. Jesús no posterga el anuncio del Evangelio. No piensa en lo logístico, es decir, dónde tenía que vivir, salir esos días, dónde comer, no. Su preocupación principal es comunicar la palabra. Y la gente en la sinagoga permanece asombrada, porque Jesús enseña de otra manera. Enseña como quien tiene autoridad y no como lo hacían los escribas. Autoridad. Esas palabras humanas, Jesús siente toda la fuerza de la palabra de Dios, porque se siente la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la palabra es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros muchas veces pronunciamos palabras vacías, superfluas, palabras que no corresponden a la verdad. Jesús interpela al mundo con la necesidad de la conversión y recluta a sus primeros apóstoles. Reino, conversión, llamada son realidades inseparables que hoy también vivimos en la Iglesia. Desde que Cristo nace se cumple el tiempo. Interviene Dios en la historia del hombre y fundando su reino en el corazón de cada discípulo. El reino de Dios está en vosotros, dice. Y desde entonces hasta hoy, ese mensaje no ha sido otro que la preparación para la llegada definitiva del reino. Por eso el Señor se ha querido valer de tantas almas consagradas a su servicio, que le siguen, sacerdotes, diáconos, obispos, papas, religiosos, religiosas, etc. Y también de las familias cristianas, que viven heroicamente su vida cristiana, su vida ordinaria. Todos ellos son la prolongación de la obra de nuestro Señor. Pero la hora aún no ha llegado, y parece venir pronto. Es obvio que ni tú ni yo conocemos el día ni la hora final del tiempo, y por eso es necesario vivir preparados. Hemos de entender que cuando Cristo proclama su reino, como un reino cumplido, se trata igualmente del tiempo concedido a cada uno de nosotros. El tiempo de nuestra vida en la que debemos obrar siempre el bien. Pero no un bien ideal,
sino un bien que tiene el rostro de cuantos nos rodean, hermanos, amigos, hijos, esposa, esposo, empleados, compañeros de trabajo, pobres, enfermos, etc. Darse a sí mismo para procurar el bien de los demás. De esto sí que nos pedirán cuenta al final de nuestra vida. El Evangelio nos muestra a Cristo como Maestro poderoso. Y no solo porque enseña en las sinagogas, sino como lo hacían los tantos judíos piadosos, sino porque va a obrar uno de tantos prodigios, expulsar un demonio. Así, el simple Maestro Galileo se presenta para todos como un profeta poderoso. No en vano, la gente decía que enseñaba con autoridad, y no como los escribas y fariseos, que solo se dedicaban a cargar al pueblo los preceptos de la ley. Cristo es el hombre más impactante que haya conocido la humanidad en toda su historia. De él se ha escrito muchísimo, más que de cualquier otro tema. Su vida y sus milagros han sido admirados y negados, creídos o refutados durante los 20 siglos que llevamos de historia de la religión, de la fe. Su persona se plantea como el máximo representante de cuantos han sabido remar contra corriente. Cristo sigue interpelándonos a nosotros, a ti y a mí, para que nos coloquemos con Él o contra Él. Y es una pena, porque no hay más posiciones. Y siempre tendremos que decidir, Cristo o nuestro egoísmo, Cristo o nuestra sensualidad. Jesús mismo hablaba de que no se puede servir a dos señores. Es imposible abrir, encender una vela a Dios y otra al diablo. No es fácil mantenerse fiel a las enseñanzas del Maestro, y por más buenas intenciones que tengamos en hacer el bien y ayudar a los demás, no siempre conquistamos nuestras metas. Sin embargo, no tenemos que amilanarnos, que acobardarnos. Hay que confiar y pedir a Cristo la fuerza para dar la cara por Él y por su reino, del mismo modo que Él dio la vida por nosotros. Dar la cara es estudiar la propia fe, dar respuestas convincentes a cuantos atacan al Papa, al magisterio o a la moral cristiana, sabiendo que solo en Cristo está la verdad y que solo Cristo salva. Señor, gracias por enseñarme que lo fundamental en mi vida es la caridad. Ayúdame a amar a mi prójimo como el mismo amor con que te amo a ti. Dame la gracia de descubrirte y servirte en los demás, porque eso es lo verdadero fe cristiana. El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo me recuerda que quieres hacer conmigo el mayor de los milagros, mi santidad. Te doy la bendición. Dios Todopoderoso os bendiga con toda clase de bienes celestiales, para que seáis santos y irreprochables en su presencia. Derrame sobre vosotros la riqueza de la gracia. Os instruya con la palabra de la verdad, con el Evangelio de la salvación, y os enriquezca con la caridad fraterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.